historia de los maestros falleros comienza cuando la calidad artesanal de las fallas se convierte en un objetivo, cuando las comisiones falleras alcanzan cierto nivel de organización que les permite recaudar fondos para la construcción anual del monumento y cuando se institucionaliza la costumbre de premiar a los mejores por parte de instituciones como los Ratpenat e incluso el ayuntamiento. A partir de entonces, muchos artífices inician una trayectoria exclusivamente dedicada a construir catafalcos y ninots para las fallas. Algunos de los primeros artistas premiados fueron Enrique Navas Escuriet en 1900, Joaquín Igual Calvo en 1901 y 1903, Luis Blesa, pintor, en 1902 y 1903, Francisco Marco Díaz Pintado y Luis Benedito Vives en 1905. Aquellos primeros constructores de fallas tenían en común alguna profesión artística. Excepto unos cuantos, como Carlos Cortina, que era carpintero, la mayoría de los demás ganadores de premios a las primeras fallas de concurso de este siglo eran pintores, escenógrafos o escultores, algunos egresados o profesores de Bellas Artes y otros incluso con cierto renombre, como Antonio Fillol, un pintor costumbrista de fama nacional que llegó a ser presidente del Círculo de Bellas Artes y que desde allí apoyó el desarrollo artístico de las fallas al seguir una política de apoyo al arte popular. De entre este grupo de pioneros surgió la figura del artista fallero, y de entre ellos algunos se consagraron como verdaderos especialistas, a los que habrían de seguir generaciones enteras de artistas discípulos, como Ramón Andrés Cabrelles, maestro de Regino Mas, y Alfredo García, entre otros. Había trabajado ya con Manolo Bañón, estábamos allí en Casa Bañón, estábamos trabajando José María Martínez, Manolo Cotanda, ¿y quién era el otro? No me acuerdo. Ah, y Salvador de Bonas, que empezaba entonces él a ir a San Carlos y esas cosas. No, yo estaba trabajando en la casa esta de Radiadores Olaya, pero como eran fallas entonces de base alta, que no eran como estas y eso, porque en un rinconcito de nada pues te hacías una falla que tenía 8 o 9 metros, porque era a base de cartón y cosas de esas, cartón de guitarra que decíamos, y eran todo bastidores. Para cartón modelaba ya todo el mundo, ¿no? Lo que pasaba es que se modelaba a lo mejor varios cuerpos distintos del tipo de un gordo, un flaco, un alto, un bajo, lo que sea, varios tipos de personas y cabezas sueltas, o sea, los tipos desnudos, y luego con cartón mismo en directo, como si estuvieras vistiendo una figura con ropa, cortando el cartón a medir, en fin, haciendo el tema como se debía hacer, se vestían, que decíamos nosotros, con cartón, ¿no? Juan Huerta es el que empezó, el que modeló íntegramente la falla, que de todas formas empezarían varios, habrían hecho algo, pero toda una falla entera modeló las figuras vestidas ya, o sea, como tenían que quedar en la falla. Ya en este siglo era un hecho común que las fallas fueran elaboradas profesionalmente. Los primeros materiales utilizados en la fabricación de ninots fueron la cera para las máscaras y el cartón y la madera para las armazones de los cuerpos. Hasta entonces los parots, monigotes y ninots habían comenzado siendo maniquíes improvisados con los materiales que sus hacedores tuvieron a mano. La madera en los talleres de carpinteros, la paja, las telas diversas para los vestidos. Pero con la modernización de los ninots, el proceso de fabricación también se estandarizó y desde entonces casi todos los maestros falleros trabajaron siguiendo los mismos procedimientos, como dice la siguiente cuarteta extraída del llibret de la falla de la plaza de Sant Bult, allá por 1927. Uns bastidors d'artillera, corumballes i cartons, uns ninots en cap de cera i el seu cos fet de llistons. Ahora últimamente casi todo lo que utilizamos es el corcho blanco, que cada uno lo llama de una manera, es poliestireno expandido, y más o menos eso es lo que estamos utilizando ahora en vez de cartón piedra que se ha utilizado hasta la fecha, vamos. Los materiales modernos han ido introduciéndose para adaptarse a las nuevas necesidades. Un buen ejemplo es el corcho blanco, sustituyendo al cartón para los moldes. La desaparición de las máscaras de cera es otra novedad en los ninots contemporáneos, ya que ese material era muy poco resistente al calor del sol.
También ha cambiado considerablemente el número de artistas dedicados en exclusiva a la fabricación de 2 o más fallas al año. Artistas que tienen en nómina a operarios que viven solo de hacer fallas. Desde el principio de su historia, las fallas han estado en la calle para celebrar la quema simbólica de lo desagradable. La algarabía popular se daba cita junto al fuego, arrimando trastos viejos, ninots o parots a la hoguera. Se encendían fuera de los talleres de carpinteros y de las casas, pero a lo largo del tiempo, y debido a su proliferación, la autoridad les impuso espacios concretos y delimitados en plazas públicas y abiertas, intentando prevenir accidentes. También parece un hecho innegable que las fallas se dedicaban a San José durante la época medieval, cuando se encendían la víspera del día de su festividad para anunciarla, y que los ninots se incorporaron como un elemento de picaresca naturaleza. Los ninots, tal y como los conocemos, provienen de aquella primera época de las fallas satíricas. Eran parots con trapos o monigotes grotescos, mal moldeados y groseramente vestidos, que representaban a personajes vecinales que merecían la vergüenza de ser caricaturizados y quemados en la hoguera pública, comerciantes especuladores, artesanos abusivos o alcahuetas escandalosas. Con la modernización, los ninots se convirtieron en objetos artísticos y las fallas dejaron el entorno del vecindario para abarcar con sus críticas otros asuntos de la vida cotidiana. Se convirtieron en un medio de exposición popular de ideas políticas, culturales y sociales. A la par, las fallas modernas fueron adquiriendo monumentalidad, fueron reforzando su carácter escultórico y se lanzaron hacia el atrevimiento constructivo, afirma Antonio Ariño en sus textos. De bandas en los pasacalles es un fenómeno reciente, tomando en cuenta que existen diversas obras musicales compuestas expresamente para las fiestas durante este siglo. Y es interesante describir el proceso que le llevó a convertirse en uno de los símbolos de la fiesta. Un factor decisivo fue una tradición iniciada en 1887 por el semanario La Traca. Aquel año anunció que premiaría a las mejores fallas pagándoles la música. Poco a poco las bandas fueron incorporándose a la tradición fallera. 14 años después, en 1911, se estrenó una obra musical dedicada a la fiesta en el Círculo de Bellas Artes. Era Cançó de Falla, con letra de Maximiliano Tous y música del maestro Asensi. Años después, en 1929, la Sociedad de Fomento del Turismo encargó al maestro José Serrano el pasodoble El Fallero. Aquel año se pusieron más de 100 fallas y los carteles que anunciaban la fiesta fueron distribuidos por toda España y en algunos otros países. Se esperaba la llegada de miles de visitantes y los esfuerzos de toda Valencia esperaban ser coronados con un pasodoble original. Cuentan que el maestro Serrano empezó y terminó la composición en 4 días y que procedente desde Madrid, la copia en papel pautado llegó de la mano de un empleado de Coches Cama cuando las fallas estaban a punto de comenzar y todos estaban desesperados. El fallero sonó sin contratiempos y abrigó la satisfacción de las autoridades y la admiración de los visitantes. El lucimiento de las fiestas de 1929 fue sonado. Algún tiempo después de su estreno, Maximiliano Tous le puso la letra para que fuera cantado. Desde sus comienzos, las fallas tuvieron la misión de expresar la crítica popular exponiendo hechos y personas. Desde entonces, su lenguaje plástico ha ido adquiriendo una singularidad propia, rica por las características del pueblo valenciano que se expresa con la gracia, la sensualidad y la procacidad que le son naturales. También desde el principio, las fallas cumplieron con la tarea de romper la normalidad cotidiana, de liberar los impulsos más lúdicos del pueblo durante la excepción que le marcaba la fiesta, haciendo de sus señas de identidad y de sus raíces un discurso colectivo lleno de estímulos visuales y sonoros. Por todo ello,
Por lo que han sido y son las fallas, resulta innegable la importancia y el interés de esta fiesta, en el que la sociedad entera hace despliegue de imaginación y creatividad en sus múltiples facetas.